Ubicada en el corazón del sudeste europeo, la República de Bosnia-Herzegovina comparte sus fronteras con Croacia al norte, oeste y sur, con Serbia en el este, con Montenegro al este y al sur, y asoma al mar Adriático con una pequeña punta que no alcanza los 30 kilómetros. Su capital, Sarajevo, símbolo del cruce de las culturas romana, bizantina y otomana, se hizo tristemente conocida por el histórico asedio sufrido en 1992 durante la sangrienta Guerra de Bosnia, en la que musulmanes, serbios y croatas se enfrentaron por el control del país tras la desintegración de la antigua Yugoslavia, en un conflicto signado por el nacionalismo y la denominada limpieza étnica, transformada en un verdadero genocidio. Con una duración de más de 3 años, la Guerra de Bosnia causó más de 100.000 víctimas fatales documentadas, en su mayor parte bosnios musulmanes y una minoría de serbios, y casi 2 millones de desplazados. En 1995, la participación de la OTAN internacionalizó el conflicto. A finales de ese año, en Dayton, Estados Unidos, un pacto entre las partes enfrentadas configuró la actual Bosnia-Herzegovina, dividiendo al territorio en 2 entidades. La croata musulmana o Federación de Bosnia-Herzegovina, subdividida a su vez en 10 cantones, y la Serbia, llamada República Srpska, desde el año 2000, un distrito independiente, Bračko, divide a su vez a esta última república en 2. En la actualidad, en el país viven un 48% de bosnios, un 32% de serbios, un 14% de croatas y un 5% de ciudadanos que no se identifican en ninguno de estos grupos. La Constitución, también redactada en los acuerdos de Dayton, impide ejercer cargos públicos a quienes no se identifiquen en algunos de estos grupos, bosnios, serbios o croatas. Una disposición que, a pesar de haber sido denunciada en 2009 ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, rige para los comicios que se celebrarán este año. Con una población de 300.870.000 habitantes, signada por las divisiones étnicas, la sobredimensionada estructura administrativa del país emplea en forma directa o indirecta al 60% de los ciudadanos. Bosnia, uno de los países más pobres de Europa, utiliza la mitad de su Producto Bruto Interno en sostener esta estructura. La exánime economía bosnia depende en gran medida de la exportación de manufacturas metalúrgicas, un sector industrial que está siendo desmantelado de la mano de las privatizaciones y de las remesas que envía el millón de bosnios que viven fuera del país, producto de la diáspora a raíz de la guerra. La falta de avances en la agenda de reformas exigidas por la Unión Europea para un rescate financiero empujó a Bruselas a suspender en 2013 una ayuda de 47 millones de euros y a congelar la aprobación de un nuevo paquete previsto para 2014-2020. El Fondo Monetario Internacional también interrumpió entre 2009 y 2012 su presencia en el país. 2 décadas después de finalizada la guerra, el desgobierno y la crisis económica desataron en febrero de 2014 una ola de violentas protestas. Con un desempleo del 44%, un 58% en los sectores juveniles y el 20% de la población bajo la línea de pobreza, miles de personas salieron a las calles de Sarajevo y otras ciudades denunciando la corrupción de sus gobernantes. Un país que apenas dejó atrás los horrores de la guerra, ahora lucha por superar las dificultades que le impone la economía globalizada. No suele ocurrir que la joya de un país sea su capital, pero en el caso de Bosnia-Herzegovina, sí, la joya del país es Sarajevo, la capital, una ciudad que tuvo un importante papel en la historia europea y que hace años recuperó la normalidad para deleitar al visitante nuevamente con sus elegantes cafés
y su animada vida nocturna. Lo mejor de Sarajevo es deambular por sus callejuelas y acercarse a Bascarsilla, el antiguo y bullicioso barrio turco, un laberinto de patios y calles peatonales con pavimentos de mármol, llenas de mezquitas, artesanos del cobre, joyerías y restaurantes. En la Starigrad, o sea, la ciudad antigua, uno se siente casi como en Oriente, entre sus bares y cafés, donde se puede fumar shisha, comer el famoso cevapi bosnio acompañado de yogur, o una típica baklava otomana con un café, también a la turca. Todavía suena a territorio en conflicto Bosnia-Herzegovina, pero la guerra de Bosnia tuvo lugar en la década de los 90 del siglo pasado, duró 3 años y terminó en diciembre de 1995. Dicho esto, la sorpresa es encontrarse con un país balcánico en estado puro, una tierra de áspera belleza que conserva cicatrices de la guerra civil, pero que hoy ofrece una interesante mezcla de culturas y una espontánea hospitalidad a sus visitantes que todavía no son muchos. Por eso hay que ir cuanto antes. Los bosnios suelen describir su país como una tierra con forma de corazón. A lo largo de los siglos, este abrupto territorio en el centro de los Balcanes ha sido escenario de una intensa fusión de pueblos, tradiciones y culturas, lo que se contradice con el conflicto étnico de la década de 1990. Los principales reclamos del país son los cascos antiguos de Sarajevo y Mostar, donde los edificios históricos restaurados sirven de contrapunto a sus elegantes bares y cafés. En el resto del país, los espantos arquitectónicos del periodo socialista son como borrones en un paisaje principalmente rural. Muchas pequeñas localidades bosnias se despliegan en torno a castillos medievales, rodeadas por macizos montañosos o cañones con cascadas. Y para completar el panorama, hay pocos lugares de Europa que ofrezcan mejores condiciones para el rafting o para esquiar en sitios accesibles gastando poco. Recomendamos verificar vuelos a Sarajevo, pero normalmente es mucho más fácil volar desde España a Dubrovnik, en Croacia, o a Split, en Croacia también, y desde una de estas ciudades viajar a Bosnia. Split, que es una hermosa ciudad, está a menos de 3 horas de Medjugorje, mientras que Dubrovnik está prácticamente en la frontera con Bosnia y en menos de 1 hora uno está en Treviñe. Bosnia y Herzegovina ha abierto sus fronteras a principios de junio y todos los residentes de la Unión Europea tienen entrada libre en el país. Para Bosnia en concreto es importante saber que las carreteras son de un nivel inferior a lo general en Europa. Prácticamente no hay autopistas. Hay que contar con indicaciones en cirílico, por lo menos en lugares de la entidad de la República de Serbia. Entonces hay que ir con mucha calma, pero se puede hacer y seguramente va a ser una gran experiencia para los que lo hagan. Bosnia limita en gran parte con Croacia, con Serbia y Montenegro. La zona más turística y más interesante se encuentra en el sur del país, muy cerca de Dubrovnik o de Split en Croacia. Haciendo las combinaciones con todos o algunos de estos países, se puede llegar a conocer todos los Balcanes de una manera nueva e inolvidable. Bosnia-Herzegovina es uno de los lugares más seguros de Europa. El crimen violento es prácticamente inexistente. Para hombres y mujeres por igual, caminar por las calles de cualquier pueblo o ciudad a cualquier hora del día o de la noche es una apuesta relativamente segura. Así es como llegamos al final de este segmento del día de hoy y si te gustó, te animo a darle un like y a suscribirte al canal de modo de recibir todas nuestras notificaciones. Gracias y hasta la próxima.